Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Jin Lee de la iglesia Hamam en Chuncheon. Yo nací con una debilidad corporal que produjo en mí la sociofobia. Sin embargo, quisiera compartirle mi testimonio de cómo, encontrándome con Jesús resucitado, pude obtener confianza en mí mismo y vivo en medio de la alegría testificando el Evangelio. Yo crecí en una familia de pastores recibiendo mucho amor. Sin embargo, no nací como los otros bebés que pasan durante 10 meses un embarazo normal, sino que nací prematuro en 8 meses y medio con 2,2 kilogramos. Los otros bebés se preparan bien a lo largo de los 10 meses de embarazo antes de salir a este mundo, pero yo fui diferente. Yo que nací prematuro era muy diferente. Pasé durante 2 meses en la incubadora. Tenía problemas en las piernas y en los ojos. Como tenía una pierna más corta que la otra, tuve síntomas de la polio. Y como mis ojos eran viscos, cuando tenía 7 años tuve una operación de la vista. No tardé mucho tiempo en darme cuenta en que yo era físicamente diferente comparado con los otros niños. Cuando entré a la primaria, me di cuenta que mi cuerpo era diferente a los demás. Sus piernas no tenían que esforzarse para nada. Yo al caminar, caminaba pero no era natural. Me tropezaba una y otra vez. Y cuando me encontraba con un objeto, me tropezaba otra vez. El tropiezo era mi rutina diaria. No había ningún día que mi cuerpo no tuviera moretones. Cuando iba al colegio, era un trabajo que mis profesores me llevaran a la enfermería cada vez que me tropezaba y golpeaba. Creo que a la enfermería iba unas 10 veces al mes. E incluso mis compañeros llamaban a la profesora de la enfermería como mi mamá. Por cuestiones de mi estado físico, en el colegio me daban ciertos privilegios. En la primaria, cuando hacíamos carrera de 100 metros en el tiempo de gimnasia, siempre salía último. Por eso, sinceramente, no quería que haya competencia de carreras. Pero parece que yo le daba pena a mis profesores porque siempre salía último. Entonces, en la próxima carrera me dejaban adelantarme unos 50 metros que los otros compañeros. Por eso yo corrí, pero lo importante de acá es que yo partía primero. Sin embargo, el resultado es que terminaba último. Realmente me sentía avergonzado. Pensé, wow, ahora haga lo que haga, no voy a poder ser de competencia con ellos. Al pensar así, en mi corazón vino una gran frustración. Cuando íbamos de excursión también sucedía lo mismo. Mis compañeros caminaban desde lejos, pero yo llegaba primero junto a las profesoras en el auto. La asistencia a clase también era con la ayuda de mis padres y constantemente me encontraba en la enfermería. Mis compañeros de a poco comenzaron a odiarme por el trato especial que recibía, ya sea en la excursión, en la competencia de carrera o cuando recibíamos castigo grupal. Al pasar el tiempo, me encontré solo y sin amigos. En la primaria, yo tenía un sueño. Eso era jugar al fútbol con mis amigos. Hubo una vez que comencé a escuchar seguido, tú puedes salir de acá, puedes irte de acá. Cuando jugaba al fútbol, aquellos compañeros que sabían que yo tenía una debilidad física se ponían al lado para empujarme y de atrás me trababan con su pierna para que me tropezara. Sin embargo, poder jugar junto a ellos me ponía feliz. Pero un día no me llamaban para que juegue. Por eso si les decía que me dejen jugar, ellos me contestaban con palabras muy duras. Luego de eso me quedaba sentado mirando cómo jugaban mis amigos y me vino este pensamiento, yo también quiero jugar. Pero el hecho de que no podía estar junto a ellos fue una gran herida y dolor. A mi padre no le dije nada para que no se sintiera mal. Aunque no juegue bien al fútbol, aunque salga último en las carreras, esas cosas eran soportables dentro de todo. Pero lo que realmente no podía soportar eran las constantes burlas y agresiones. Yo tengo debilidad en las piernas y también mi cuerpo es débil. Por eso mi compañero creo que pensaba que yo era un buen juguete para jugar un rato. Hasta una vez vinieron chicos menores a burlarse de mí, me golpearon y se fueron. Realmente me golpearon mucho sin ninguna razón. No podía soportar la realidad de que mis compañeros me traten como juguete
y que chicos menores que yo me golpeen. ¿Por qué no me defendí? Porque si reaccionaba, me golpeaba aún más. Mientras más reaccionaba, recibía más el trato de juguete. Ya sea que me burlen o me golpeen, yo no podía oponerme. Tan solo anhelaba que esos tiempos en donde me burlaban, esos tiempos en donde me golpeaban, se detuvieran pronto. Salvo eso, nada podía hacer. Y justo en esos momentos estaban pasando un drama famoso, pero el protagonista de ahí caminaba igual que yo. Pero al día siguiente, ese drama se convirtió para mí en una realidad. Mis compañeros apenas me vieron, la primera palabra que me dijeron fue: ¡Ey, rengo tonto! ¡Rengo tonto! Por eso le respondí: ¿por qué soy un rengo tonto? ¿No ven que estoy caminando bien? Pero ellos me dijeron que viendo la tele vieron este drama en donde el protagonista, que caminaba igual que yo, muchas personas lo llamaban rengo tonto. Luego de eso, mis compañeros, en vez de llamarme por mi nombre, me llamaron rengo tonto. Al principio eso me angustió mucho y les contestaba diciendo: ¿por qué soy rengo tonto? Pero desde un momento en mi corazón había aceptado eso. Por eso yo estaba aún más triste. Entonces yo pensaba: yo soy un rengo tonto. Yo no puedo hacer nada. Sin embargo, no podía escaparme frente a esta realidad, aunque odiaba escuchar la palabra de rengo tonto. Al escuchar casi todos los días de mi compañero que era tonto, recibiendo burlas y maltratos, comencé a temer a las personas. Aunque quizá no me causara ningún malestar, el encontrarme ya con la persona en sí me daba temor. Y cuando arreglaba encontrarme con alguien, un día antes me ponía ansioso y temblaba. Los profesores de mi colegio, los jefes del trabajo de antes y la persona que no tenía ninguna relación conmigo, en especial la persona que me encontraba por primera vez, la ansiedad era aún mayor e iba al baño cada 10 minutos. Dentro mío solo pensaba en que quisiera evitar ese encuentro. También tenía ansiedad por el tono de la voz de la gente. Cuando conversaba normalmente con las personas, en caso de que la otra persona elevara la voz, yo sentía ansiedad y me largaba a llorar. Aunque tenía más de 20 años, no mejoraba. La otra persona no es que me maldijo o me habló desagradable, sin embargo, ya con el hecho de que eleve un poco su voz me largaba a llorar. Muchas personas que hablaban conmigo se quedaron desconcertados. Y además, cuando estaba ansioso me mordía y arrancaba las uñas. Salvo los momentos en que dormía y comía, seguía mordiéndome las uñas. Se me calmaba la ansiedad, aunque sea un ratito, cuando me mordía las uñas. Cuando las personas de mi alrededor no permitían que yo me lastime de esa manera, yo igualmente continuaba con esa costumbre, esquivándome de ellos o escondiéndome. Hubo una vez que me arranqué tan fuerte la uña que me quedó la mitad de la uña nada más. Me sangró muchísimo. Me lo cubrí con vendas, pero a un minuto de haber pasado eso, me lo volví a sacar y comencé de nuevo a morderme. En otra ocasión me vendé los dedos para no morderme. Le pasé una crema con olor fuerte, sin embargo fue inevitable volver a sacármelo. Si no me mordía, no sabía cómo quitar esta ansiedad que tenía en mi corazón. Por eso, durante 32 años, nunca me corté las uñas. Finalmente, por el temor hacia las personas, di la espalda al mundo y me encerré en mi habitación sin salir a ningún lado. Durante años mis padres me vieron así, hasta que un día me dijeron unas palabras: todo lo demás podemos aceptar, pero primero está en restaurar tu relación con Dios, y me sugirieron ir al entrenamiento de la iglesia Maum. En aquel momento tenía anhelo de superar el temor hacia las personas. Ahora que mi situación tocó fondo, tenía en el corazón anhelo de querer encontrarme con Dios. Así fue como yo me alojé en el entrenamiento dirigida por la iglesia Maum. Apenas llegué allí, los hermanos me recibieron con mucho gozo. La primera impresión fue muy agradable. El primer día en el entrenamiento, los hermanos me dijeron que durante un mes estuvieron orando por mí y se estuvieron preparando para recibirme. De muchas personas realmente estuve escuchando insultos, burlas, y por mi debilidad me sentía derrotado. Vivía en medio de la humillación, desánimo, frustración. Sin embargo, al recibir el amor y el cuidado de los hermanos, pareciera como si estuviera viviendo en el cielo. Y además, el hecho de que estuvieron orando por mí me gustó mucho. Pero lo más lindo fue la realidad de saber que alguien estuvo esperándome.
Así de esa manera yo pude abrir mi corazón a la comunidad de la iglesia y pude adaptarme bien. Luego de encontrarme con la comunidad de la iglesia, pequeños cambios se produjo en mí. Vino en mi corazón paz, así comencé a vivir una nueva vida. En mi vida llegó la libertad. Mis debilidades no causaron ningún problema allí. No había nadie que yo le diera lástima. Pude jugar también junto a ellos el deporte que tanto anhelaba. Es más, mis errores causaron situaciones cómicas. Mientras veía a los hermanos y hermanas que no me trataban diferente como a las otras personas, pude abrir completamente mi corazón que había cerrado por las personas del mundo. Antes, yo era una persona que no sabía expresar bien lo que pensaba. De a poco pude expresar mis pensamientos. Esto era realmente un gran cambio para mí mismo. Yo era una persona que solo lo pensaba, pero no lo sabía expresarlo. Llegó un momento en que a muchas personas les compartía lo que estaba pensando. En el tiempo del culto, frente a muchas personas, pude compartirles mi testimonio acerca de la palabra recibida. Ahora que en mi corazón había paz, comencé a pensar en que yo también quisiera creer en aquel Jesús que esas personas creen. Aunque había nacido en una familia cristiana, no tenía interés en Jesús. Sin embargo, por medio de los jóvenes de la iglesia Mahom, quienes me cuidaron, empecé a tener ese anhelo en el corazón. Cuando mi corazón estaba completamente abierto, por fin pude escuchar del Evangelio. Pero ese momento no era oportuna la situación para escuchar. Estaba yo y el hermano que me iba a compartir el Evangelio. Además, alrededor se encontraban como 10 hermanos más. Pero fue realmente un milagro que yo pueda estar en medio de ellos sentado y con sus miradas puestas en mí. Durante 2 horas estuve escuchando la palabra, pero no sentía para nada ninguna ansiedad ni pánico en mi corazón, ni tampoco sentía las miradas de los hermanos. El hermano que me estaba testificando la palabra me preguntó: ¿de qué manera podemos creer en Jesús? Obvio que le respondí que no sabía. Él me dijo que no creemos en Jesús así nomás, sino que por medio de la evidencia creemos. Buscamos y leímos juntos el pasaje de Hechos 17:31. Allí decía: por medio de un hombre que él ha escogido, de ellos dio prueba a todos cuando lo resucitó. Hasta ese momento quería demostrar mi fe a través de mis esfuerzos, pero me estaba diciendo que por medio de la evidencia segura de la resurrección puedo creer. Por supuesto que la palabra resurrección lo conocía, pero fue la primera vez que escuché la verdad de que a través de la resurrección podemos creer en Jesús. Y en Romanos 14:9 dice que la razón por la cual Jesús murió y resucitó fue para ser dueño de nosotros. Como así también en Juan 16:9 dice que no creer en Jesús es el pecado. Frente a estas palabras pude ver mi realidad, el pecado de no creer en Jesús y ser el dueño de uno mismo. En un instante, dentro de mi corazón dije: la persona que no cree en Jesús, la persona que vive según como quiere, según mi voluntad, ese justamente soy yo. Vi claramente como yo fui dueño por medio de la resurrección. Pude ver por qué durante todo este tiempo mi vida estuvo tan difícil. De dónde comenzó el corazón de odiar y llenarme de enojo hasta querer matar a la persona en mi corazón. Y por eso no me quedó otra que por fuera se viera desanimado y frustrado. La razón de todo fue porque yo fui el dueño. La situación de que yo haya nacido prematuro no fue la causa que provocó la fobia social, sino porque yo no creí en Jesús como dueño, quien cumplió todo por la resurrección. Yo era una persona que sufría mucho, viendo según mis ojos mi imagen y mis debilidades. Al estar seguro de que Jesús es mi dueño y es la verdad más grande que cualquier otra cosa de este mundo, ya no sentí vergüenza frente a la mirada de la persona. Me convertí en una persona más valiente. Mis padres, quienes me conocían muy bien, viendo el cambio que se produjo en mí, me dijeron que le gustaría alguna vez en casa que le comparta la palabra que recibí. Por eso fue una vez a la iglesia que mi padre pastorea para dar mi testimonio. Para los miembros de la iglesia le fue muy choqueante, ya que el hecho de que yo mismo esté parado frente al púlpito. Estando ahí enfrente, les compartí cómo yo estuve viviendo hasta ese momento y cómo era yo antes. Pero además le leí Juan 16:9 y grité:
Yo no creí en Jesús, durante 32 años viví siendo el dueño. Sin embargo, Jesús, muriendo, resucitando, se hizo mi dueño. Por eso, ahora estoy viviendo una nueva vida. Todavía no me puedo olvidar de aquel día que testifiqué el Evangelio con tanta libertad y valentía. Fue el día más fabuloso de mi vida. No solo fue lindo compartir el Evangelio frente a tanta persona, sino que también descendió en mí el gozo que nunca experimenté en este mundo, al poder ver claramente la verdad que Jesús es mi dueño. Antes, yo era una persona que por la fobia social tenía temor hacia la gente, es decir, los evitaba. Sin embargo, ahora me encuentro con las personas y les comparto el Evangelio valientemente. Hubo una vez que subí al subte junto con los hermanos de la iglesia. En ese espacio lleno de gente proclamé la resurrección que me cambió mi vida, sacando todos los recuerdos dolorosos de mi pasado también. No lo hice porque alguien me empujó para que lo haga, ni tampoco lo hice con temblor y nervios. Tenía el corazón de querer compartir con alegría a todas las personas el Evangelio de la resurrección que me cambió. Realmente pude testificar con gozo. Antes era una persona que por miedo no podía conversar con las personas y no podía mirarlos a la cara fijamente. Pero ahora miro, levantando la cara bien al frente, hasta escucho que por mirar tan fijamente los intimido. Pero lo más importante es que ahora pude saber lo más hermoso de este mundo. Eso es justamente los ojos de las personas. Supe por primera vez que el hecho de poder conversar con las personas mirando sus ojos es lo más maravilloso. Nuestro pastor tiene la voz un poco fuerte. En verdad, a veces tiene la voz muy fuerte. En todos los cultos de la madrugada, de los miércoles, de los sábados y hasta de los domingos, algunas veces cuando comparte la palabra se eleva la voz. Si fuese antes, aunque eleve un segundo la voz, me hubiese puesto a llorar por el susto. Sin embargo, ahora por más fuerte que hable, no tambaleo. Aunque venga alguien al lado mío que grite fuerte, me siento enfrente sin quedarme atrás. El sueño de mis padres era cortarme las uñas, aunque sea una sola vez. Era hasta tal punto que una vez me dijo si me lo dejo crecer durante un mes, me iba a dar dinero y comprarme un celular. Pero, ¿yo lo habré hecho o no lo habré hecho? Era imposible que yo lo hiciera. No era algo que pueda lograr con mis propias fuerzas. Por eso, luego de que yo haya creído en Jesús como mi dueño, lo primero que le hice a mis padres fue mostrarle las uñas que me había dejado crecer, y por mensaje de texto les envié esto. Mamá, ya pasó un día que me dejé crecer las uñas. Mamá, pasaron 2 días. Mamá, pasaron 3 días. Así le escribí durante una semana. Esto es algo que escuché luego, pero había escuchado que mi madre, viendo mi mensaje, lloró muchísimo. Ahora como Jesús es mi dueño, ya no tengo razón para morderme las uñas. Mi corazón está en paz. Todavía recuerdo el momento en que me corté las uñas por primera vez después de 32 años. Yo nunca me había cortado las uñas, por eso fue una sensación rara. Al hermano que estaba al lado mío le dije, ¿me cortarías mis uñas? Y le estiraba mis manos. Aún recuerdo lo raro que se sintió el hermano al cortarme mis uñas. Pero ahora me los corto yo. Yo fui una persona que por las burlas y abusos de las personas temía a la gente, que me hizo caer en la fobia social. No hubo método alguno de este mundo que haya resuelto las heridas de mi corazón. Sin embargo, Jesús se hizo mi dueño, quien me convirtió en el ser más alegre y libre que cualquier otra persona de este mundo. El Evangelio tiene poder de sanar los corazones. El Evangelio tiene el poder de sanar enfermedades físicas. Jesús, quien es mi dueño, me creó como la persona más feliz de este mundo. Jesús hizo posible que no tambalee frente a la imagen de mí mismo que veo con mis ojos. Y sobre todo, yo que vivía sin encontrar el propósito de mi vida, desanimado y frustrado, me creó como un misionero que testifica el Evangelio. Ahora el resto de mi vida viviré según la misión que me dejó a cargo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.